Romanos capítulo 10. En este capítulo, el apóstol Pablo, escritor de esta carta a los romanos, explica por qué Israel, como nación, está en su presente condición espiritual. Y nuevamente reafirma su amor y anhelos por sus hermanos en la carne, los judíos. Pablo aquí expresa el deseo de que ellos obtengan la salvación y que lleguen al entendimiento de que Jesús es el único que los puede llevar a la salvación. Y también les enseña cómo pueden hacerlo. Así que en Romanos capítulo 10, versículo 1 leemos: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En otras palabras, deseo que ustedes sean salvos, le dice el apóstol Pablo a los judíos. Versículo 2, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, son celosos de Dios. El significado de la palabra celo aquí es que ellos ponen esmero, ponen cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones hacia Dios, tienen celo por Dios, pero no de acuerdo a ciencia, no de acuerdo al conocimiento. La palabra ciencia en este caso significa conocimiento. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, lo que Pablo declara aquí sobre los judíos todavía es cierto hoy en día. Ellos tienen celo de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. Ustedes, si van a Israel hoy en día, los pueden ver a ellos en el muro llamado el Muro de los Lamentos, las mujeres por un lado, los hombres por otro lado, separados por una pared, se ponen sus mantos de oración y van al muro y comienzan a inclinarse y a levantarse repetidas veces y entran en sus oraciones y hacen sus rituales. Pablo dice, tienen celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento, no porque verdaderamente conozcan a Dios, sino por tradición, por costumbre. En realidad son ignorantes de la justicia de Dios y procuran establecer su propia justicia. Ellos han acomodado sus leyes de acuerdo a sus capacidades de cumplirlas y de acuerdo a sus circunstancias. Más o menos como muchos de nosotros éramos antes cuando estábamos en la Iglesia Católica. Éramos católicos y éramos muy católicos, pero acomodábamos como nosotros queríamos, ¿no? Los judíos hoy en día no tienen el templo en Jerusalén para llevar a cabo los sacrificios de animales como Dios les había ordenado a ellos por medio de Moisés, de manera que no tienen nada hoy en día para cubrir sus pecados. Cuando Dios estableció su pacto con Israel, Dios dispuso varias ofrendas que ellos debían darle a Dios por sus pecados. Dios estableció que tenían que traer un animal al templo y matarlo para que sus pecados sean transferidos al animal que era muerto en lugar de ellos. Los sacrificios de animales habían sido establecidos para ellos como una indulgencia que cubría sus pecados hasta la venida de quien sería el sacrificio perfecto, hasta la venida de Jesús. Ustedes saben que ellos siguen esperando a Jesús. La ley dice que una vez que venía el Mesías y entregara su vida en sacrificio, los sacrificios de animales ya no serían necesarios
porque Él es el sacrificio perfecto. Bueno, el Mesías vino, entregó su vida en la cruz, pero ellos no creyeron. De manera que al no tener templo y no poder hacer los sacrificios y no creer en Cristo Jesús para perdón de pecados, ellos no están haciendo nada por el pecado en sus vidas. Ellos no están yendo acorde con el pacto que Dios estableció por medio de Moisés para el perdón de pecados. Por lo tanto, no pueden tener el perdón de pecados, lo cual es esencial para tener compañerismo con Dios. Lo que ellos creen ahora es que sus buenas obras los hacen aceptables a Dios. Así que, de acuerdo a ellos, sus buenas obras deben pesar más que sus malas obras. Por lo tanto, están buscando una justicia por obras, por sus buenas obras, y han rechazado esa justicia que Dios ha establecido para ellos. De manera que ellos realmente se están rebelando en contra del camino de justicia de Dios, habiendo establecido, como Pablo declara aquí, su propia justicia por obras. Pablo declara que no lo han hecho y no pueden hacerlo porque procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley, o las leyes que dio Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, no pueden hacer a una persona justa delante de Dios, ni puede darle una posición de justicia delante de Dios. Porque si la ley pudiera dar al ser humano una posición de justicia delante de Dios, entonces no hubiera sido necesario que Cristo muriera en la cruz. ¿Para qué? ¿Recuerdan lo que Jesús oró en el huerto antes de ser llevado a la cruz? Jesús dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Y la pregunta es, si fuera posible, ¿qué? Si la salvación del ser humano fuera posible de alguna otra manera, si el hombre pudiera ser salvo por cumplir la ley, si pudiera ser salvo por sus esfuerzos, por sus buenas obras, por sus sacrificios, si pudiera ser salvo por su sinceridad. Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Padre, permíteme no ir a la cruz. ¿Y qué dijo enseguida? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Recuerdan? Ahora, el hecho de que Jesús fue a la cruz es el testimonio de Dios ante el mundo de que hay una sola manera en que el ser humano puede llegar a Dios. Y esa es por la cruz de Cristo Jesús. De la única manera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde está eso? ¿Quién me dice? San Juan capítulo 14. Tienen que sabérselo de memoria. ¿Qué les pasa? Hay gente que dice que eso es muy limitante. También hay gente que cree que todos los caminos te llevan a Dios. Lo siento mucho, pero no es así. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en el versículo anterior dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¡Wow! ¿Saben una cosa? Hay gente hoy en día que están tratando de ampliar esa puerta.
Gente que creen y dicen, oh, Dios ama a toda la humanidad. Dios ama a los budistas, y Dios ama a los musulmanes, y Dios nos ama a todos. Y que todos los caminos te llevan a Dios. Tengan cuidado con eso. Sí, Dios ama a todos, pero quiere que todos vengan a Jesús. Dios ama a todos, pero todos tenemos que venir al arrepentimiento. Y no todos los caminos te llevan a Dios. Dios ha establecido la única manera de ser salvos y es a través de la cruz de Cristo Jesús. Pero ¿saben una cosa? La cruz ofende a la gente. Porque la cruz dice que hay un solo camino a Dios. Si fuera posible que el hombre pudiera ser salvo de otra manera, la cruz no hubiera sido necesaria. Pablo en el versículo 5 de Levítico 18 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Levítico capítulo 18. En otras palabras, para salvarse mediante la ley, una persona debe tener una vida perfecta, sin siquiera pecar una vez. Eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que Pablo repite aquí en el versículo 5. Y el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, simplemente créelo por fe. No andes con tantas vueltas. ¿Mas qué dice? Versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y presten atención a aquellos que nunca han leído esto y que todavía no han aceptado a Cristo Jesús como su Dios y Salvador. Dice así, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Dice aquí que te tienes que hacer de cierta religión para ser salvo? No. No porque vengas a esta iglesia ni porque vayas a cualquier otra iglesia, te haces salvo. Eres salvo por creer en Cristo Jesús, confesarlo. Pero el ser humano siempre busca complicarlo. El ser humano agrega cosas que Dios no pide. Parece que a la gente le gusta que le pongan condiciones para encontrar la justicia de Dios. Le gusta hacer sacrificios innecesarios. Hay quienes enseñan que si vas y golpeas 100 puertas por semana y despiertas a la gente el día sábado a la mañana temprano y le dejas una revistita y que si continúas haciendo esto fielmente, serás salvo. Salvo no sé de qué, porque a mí a veces me dan ganas de pegarle con un palo en la cabeza cuando te viene a despertar a la mañana temprano. Y espero no ofender a nadie, pero lo tengo que decir. Y hay otros que te dicen que si arrastras tus rodillas por 5 kilómetros para besar una estatua, podrás ahorrarte muchos días del purgatorio. ¿De dónde sacaron eso? La Biblia no dice que tenemos que hacerlo. El hombre complica las cosas. ¿Y saben por qué? Porque a nosotros, a nuestra carne le gusta la complicación. ¿Y saben por qué? Porque nos gusta tomar algunos créditos y recibir alguna gloria por nuestra salvación. Como que a nosotros nos costó.
Nos gusta jactarnos sobre lo que hemos hecho, sobre los peligros que hemos enfrentado por Dios. Yeah, right. Los sacrificios que hemos hecho, las rodillas sangrando. Pero ¿saben una cosa? No hay lugar para jactarse, ni ahora ni en la eternidad. ¿Saben lo que va a pasar cuando lleguemos al cielo y estemos ante el trono de Dios y lo veamos allí en su plenitud? Ahí vamos a ver muy claro que Jesús murió para salvar nuestra alma. Él hizo el sacrificio por nosotros. Y nosotros, y nuestros labios allí van a repetir, Jesús lo pagó todo en la cruz. En Romanos capítulo 3, Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues queda la jactancia? Queda fuera porque somos salvos solo a través de la fe en Cristo Jesús. La salvación está cerca de cada uno de ustedes esta mañana, solo confesando con tu boca que Jesús es el Señor. Tú tienes que decir, Jesús es mi Señor. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está cerca de nosotros. Está tan cerca como nuestras bocas. La salvación no es algo difícil de obtener. No digas en tu corazón, hagamos nuestro mejor esfuerzo, subamos al cielo, descendamos al abismo y traigamos al Mesías de regreso de la tumba. Hey, la salvación no está lejos en algún lugar del cielo o del abismo. Está aquí, cerca de ti, tan cerca como tu boca. Solo confiesa al Señor Jesús como tu Señor. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Este versículo 11 debe leerse en contexto. Aquí Pablo no se refiere a que los cristianos estarán exentos de vergüenzas y desilusiones. Habrá veces en que la gente nos va a defraudar y habrá veces que las circunstancias van a empeorar. Pablo dice que Dios cumple su parte del trato. Todo aquel que lo invoca será salvo. Dios siempre va a justificar a los que creen en Cristo Jesús. Ahora, la gente te va a acusar, te va a atacar, pero ante Dios eres justo. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea que no hay diferencia. El Evangelio es para todos por igual. ¿Qué afirmación tan grande para un hombre como Pablo? Pablo era un hombre muy orgulloso. ¿Sabían eso? En Filipenses capítulo 3, Pablo dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, las tenía todas, ¿no? Todo esto que menciona aquí enorgullecían mucho a los judíos. Pablo era un hombre muy orgulloso antes de venir a Jesús. Ahora, el mismo Pablo, ya cristiano, en el versículo siguiente de Filipenses capítulo 3, o sea, en Filipenses 3:7,
Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso que yo estaba orgulloso de ser quien era, hebreo de hebreos, fariseo, descendiente de Benjamín, todo eso es como pérdida para mí, ahora que estoy en Cristo. Y aquí en nuestro texto hoy Pablo dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia para Dios entre las personas. Aquí dice entre judíos y griegos. Bueno, la salvación es igual, es simplemente igual para el judío como para el griego, como para el salvadoreño y como para el hondureño. Sí, el hondureño me mira. Para el mexicano como para el colombiano. Es lo mismo. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ay, ay, ay. ¿Tan difícil entender eso para alguna gente? Ahora, es interesante que esto siga a la declaración de Pablo en el capítulo 9. ¿Recuerdan donde dice que Dios tendrá misericordia de quien tenga misericordia y endurecerá a quien Él quiera endurecer? Eso lo leímos en Romanos 9, 18. Y eso habla sobre la soberanía de Dios. Él puede hacer por sí solo que vengamos a Él, pero ha escogido que sea por una elección nuestra, propia. Aquí dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando invocas al nombre del Señor, por lo que leemos aquí, Dios no saca la lista y dice, ok, vamos a ver, este es uno de los que elegimos, o lo siento, tu nombre no está en la lista. No, no es así. Esto abre la puerta a todos. No importa quién eres, predestinado o no predestinado, elegido o no, escogido o no, quien quiera que seas, Dios te promete que si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Hay gente que dice, no puedo conciliar eso con lo que dice en el capítulo 9 sobre la elección divina de Dios. Bueno, nadie es capaz de conciliar eso. Pero Dios no nos llama, no nos pide que lo conciliemos, simplemente nos pide que lo creamos por fe. Hay muchas cosas que no puedo conciliar o no puedo entender claramente en mi mente de ser humano, en mi mente finita, pero las creo por fe. Hay cosas que nosotros nunca podremos entender, porque las cosas de Dios son infinitas. Nosotros aquí en la tierra no podemos entender todas las cosas del cielo y simplemente lo creemos por fe. Y creo que todo lo que Dios me dice en su palabra, lo creo por fe. Creo que quien quiera que seas, escogido o no, predestinado o no, si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Esa es la promesa de Dios. De manera que tenemos la divina soberanía de Dios, pero también tenemos la responsabilidad humana del hombre, donde el hombre elige dónde quiere pasar la eternidad. Tú eliges. Ahora, ¿por qué habla de los elegidos? Porque Dios sabe todo y Dios sabía cuando creó el mundo de que tú ibas a negar a Jesús. Entonces Dios te dice, ok, allá tú. Por eso, elegidos o no elegidos, tú eliges. Yo elegí.
y lo hice con toda mi fe. Y les aseguro que nadie será salvo hasta que invoque el nombre del Señor. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo, ahora en los versículos siguientes, hace una pregunta. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La pregunta es, ¿cómo van a saber de este mensaje tus seres queridos, tus vecinos, si nadie se lo comunica? Si tú no se lo comunicas, no le compartes el Evangelio. Versículo 15, fíjense, Pablo sigue, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y saben qué tenemos aquí? Aquí tenemos la base para la actividad misionera de la iglesia. Eso es lo que tenemos aquí. Habiendo recibido, habiendo oído, habiendo conocido la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, estamos ahora obligados a hacer conocer al mundo la misma gracia. ¿Cuánta gente hay en el mundo que nunca ha escuchado de Jesús? Hace unos años atrás, con un grupo de pastores, hicimos varios viajes a la selva de Perú, a una ciudad llamada Iquitos, rodeada entre ríos, el Amazonas y otros ríos. Fuimos a ministrar a los pastores de la selva, de la selva del río Amazonas. Unos misioneros que estaban allá iban por semanas invitando a los pastores de la selva y venían ellos y por una semana los teníamos en un lugar, en centro ahí de conferencias, comíamos, dormíamos todos juntos ahí y nosotros le dábamos clases de la escuela de aquí de nuestro instituto bíblico. Cuando regresé, creo que el último viaje que fue en el año 2009, les conté que ellos nos agradecían a los gringos por haber llevado el evangelio a la selva cuando ellos todavía eran salvajes. Eso se paró un viejito, porque todos nos agradecían por los libros que les llevábamos, por las clases que les dábamos, y este viejito se paró y dice, hey, nosotros debemos más a esta gente. Cuando nosotros éramos salvajes, ellos nos vinieron a traer la salvación. Y nos agradecían por continuar yendo, que habían pasado los años y seguíamos yendo. Y también agradecían que habían ido a llevarles a Jesús cuando ellos eran salvajes y ahora son salvos. Y, ¿saben? Esto me motiva a mí a la obra misionera. Ahora cuando estábamos allá en Austria y ver a todos esos misioneros que se han ido muchos de aquí y en lugares remotos, venían de Rusia, de Ucrania, de Rumania, de Albania, Eslovenia, países que yo algunos ni siquiera lo había escuchado. ¿Y dónde queda eso? Oh, la antigua Yugoslavia. Yo conocía Yugoslavia, pero después de la guerra, después de la caída de la cortina, Yugoslavia se dividió en un montón de países que originalmente eran países y luego, no sé en qué siglo, Yugoslavia tomó a todos esos países. Bueno, había de todas partes del mundo, muchos que se fueron de aquí y tienen sus hijitos y, bueno, lo bueno es que nosotros vamos de aquí a ministrar a ellos. Y el año que viene, para aquellos que deseen hacer el viaje, les voy a avisar con tiempo. No cuesta muy caro, el viaje son como 12, 13 días y ya creo que este año salió $3,000 por persona y ya está todo incluido ahí. Así que vamos a servirles a ellos. Mi esposa y mi hija
limpiaban los cuartos donde ellos se quedaban. Mi hijo atendía la cafetería, lavando platos ahí. Y yo haciendo relaciones públicas, como pastor tenía que ir